bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Hoy nos volvemos a encontrar en nuestro análisis técnico y fundamental, oportunidades de trading. Recuerden, mi nombre es Moisés, analista de cuentas en AvaTrade. 7 de julio del 2025, segunda semana de julio, y de nuevo ya vuelve la carga Trump. Trump no acaba con una cosa cuando ya está empezando con otra. Estamos cercanos a agosto. Problemas otra vez de nuevo con el tema arancelario y otros problemas que están alrededor de todo esto. ¿Qué les parece si empezamos a contar las novedades de esta semana y cuál puede ser el posible análisis técnico y fundamental? Adelante. Hoy recordar a los clientes que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Síganos en la social media, LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, en cualquiera de nuestros canales de YouTube, AvaTrade Latam, AvaTrade en español, AvaTrade España, haciendo clic en la campanita. Pueden seguirnos o pueden contactarnos a través del mail clientes@avatrade.com en cualquiera de los números de teléfono que tienen en pantalla, en el WhatsApp o a través de nuestro chat en vivo. Bien, ¿volverá Trump a desatar la guerra comercial? El 1 de agosto se convierte en la nueva fecha clave y amenaza con otro arancel del 10% a los países que se alineen con los BRICS. Bruselas, hay avances con un principio de acuerdo arancelario con Estados Unidos y Julius Baer avisa sobre la trayectoria insostenible de la deuda de los Estados Unidos. Así que datos muy interesantes que tendremos que tener en cuenta entre los próximos días y próximas semanas. Todavía esto va para largo. Al igual que Morgan Stanley advierte que la inteligencia artificial china es un gigante dormido que ha despertado. Así que todavía nos queda ver muchas noticias y muchas cosas sobre la inteligencia artificial china. En el caso de Tesla se desploma tras anunciar que Musk ha creado su nuevo partido y que Trump critica y lo llama que se ha descarrilado. Wall Street hoy anticipa caídas con el foco en la política comercial de Trump y en Tesla. El petróleo también cae después de que la OPEP aumente la producción más de lo esperado y Irán suspenda su cooperación con la Agencia Atómica de la ONU. También el nerviosismo arancelario ha hecho que se limite en este caso las subidas en el Bitcoin, que está jugando en la zona de los 109.000 o incluso por debajo, mientras que los hackeos de criptos a lo largo del 2004 han sido mucho mayores de lo esperado, con millones de dólares en el primer trimestre. Así que vamos a entrar un poco en materia, recordando rápidamente que durante esta semana los principales datos fundamentales de impacto son para martes, miércoles, jueves y viernes. Sería en este caso el martes la decisión de tipos de interés del mercado australiano, las decisiones en este caso sobre las exportaciones alemanas tanto en mayo como las importaciones, y en el caso de nuestros en el caso del jueves, del miércoles en este caso, perdón, estaríamos en la decisión de los tipos de interés en este caso del Banco de Nueva Zelanda, las actas de la Fed y el IPC de China. El jueves estaríamos con las peticiones de desempleo en Estados Unidos y el viernes con el IPC alemán y el PIB del Reino Unido. Estas serían las principales noticias de impacto dentro del calendario económico de esta semana. El S&P, como estamos ya adentrados en esta segunda semana de julio, recordar que desde el año 2015, en julio siempre ha sido verde el S&P, siempre ha terminado en verde, así que un dato interesante que en base a toda esa información retrospectiva de años atrás, podríamos pensar que este año podría ser lo mismo. También para el oro, en donde cae a mínimos de 6 días a pesar de la incertidumbre comercial entre Europa y Estados Unidos. Muy atentos a sus niveles clave, lo mismo que en la libra dólar, que se acerca a la zona de soporte en la zona de 1.36. Y dato muy interesante. En el caso de los eventos fundamentales para la semana, pues hemos dicho que son la política arancelaria y las minutas de la Fed, que son los que van a centrar la atención. El euro ha perdido impulso y es probable que vuelva a la zona de 0.86. En el caso del par,
euro libra. En este caso de los futuros del Dow Jones caen por el incremento de la incertidumbre comercial en Estados Unidos y la recuperación del dólar estadounidense contra el CAD, en este caso la moneda de Canadá, pues estaríamos en niveles cercanos a la zona de 1,37 impulsado por la aversión al riesgo. Dólar franco suizo avanza más allá de 0,7970 con los aranceles de Estados Unidos aumentando la aversión al riesgo. Como siempre, César Nuez nos trae en este caso varias opciones de compañías del Nasdaq que ofrecen un mejor aspecto técnico, entendiendo que estas compañías se deben tener muy en cuenta, como son ANSYS, todas están dentro de la plataforma ANSYS Mercado Libre. ANSYS, que consigue superar los máximos anuales y la compañía mejora notablemente sus perspectivas técnicas y nos hace pensar en una extensión de las ganancias hasta el nivel de los $413. Mercado Libre, otra empresa que ya venimos citando desde hace mucho tiempo, que a corto plazo podría cerrar por encima de los 2.645 y dejaría en subida libre el camino despejado para que podamos acabar viendo una extensión a la zona de los 2.800. Por este lado, Exelon, otra acción en la plataforma. En este caso se encuentra cotizando también en las inmediaciones de la media de 200 sesiones con un aspecto técnico inmejorable. La resistencia clave se encuentra en la zona de 200, en la zona de 44,62 y si logra superar estos precios probable que pudiéramos ver una extensión de las subidas hasta la zona de 48,10. Ok, ahora seguimos en este caso y avanzamos un poco con nuestro cuadro de los principales activos y sus cotizaciones actuales, en donde vemos al Dow Jones que ya se ha asentado en zona de 45.000, en este caso en 45.083, el S&P en zona de 6.300 y el Nasdaq tratando de acercarse de nuevo y arañar para irse a los 23.000. Cacao regresa de nuevo hacia atrás a la zona de 7.984, igual que el algodón, y el oro también a la zona de 3.318, con la plata zona de 36,55. Recuerden que platino también está a la baja en 1.370, y igual que el copper y el palladium. Por este lado, nosotros sabemos que el caso del café, en este caso está cotizando en este caso el café y el wheat. El wheat lo tenemos ahí en 544 con un poco de retroceso y el café se sigue manteniendo como en las últimas jornadas en la zona de 285,95. Recuerden que tratando de luchar por mantenerse el Bitcoin en esa zona entre 108.000 y 109.000 y la libra yen tratando de recuperarse también para acercarse de nuevo a la zona de 200 en 198,24, el euro tratando de no perder ese nivel clave de zona de 1,17 y el neozelandés contra el dólar tratando también de no perder esa zona de 0,5950, actualmente en 0,5995. Crude oil en 67,28. Bien, vamos a dejar aquí este análisis y nos vamos a ir directamente rápido en este caso, a recordar un poco el análisis que nos trae nuestro querido Juan Ignacio Crespo, analista independiente, economista, en este caso, donde habla un poco de ese alcance de la rentabilidad de la deuda USA en Estados Unidos, que es el repunte esperado, donde habla de que aumentan las tensiones comerciales entre China y la Unión Europea y el Bitcoin cotizaba esta madrugada en 109.420 y esa deuda que hemos dicho que se puede ver en este primer gráfico de hoy, el final de la línea roja, en este caso, últimos datos conocidos, es ascendente de la misma manera que lo era en las idénticas fechas del año 2017, en el primer periodo del primer mandato de Donald Trump. Así que ahí tenemos un dato muy interesante y con ese repunte se observa que se debería venir un descenso considerable en donde la explicación del repunte tiene que ver con los datos de creación de empleo no agrícolas en Estados Unidos y que al final fueron bastante
fueron en este caso bastante mejor de lo esperado y que también bajó un 0,10% de la tasa de desempleo. Por otro lado, vemos aquí en el gráfico de la rentabilidad de la deuda española 10 años en el momento de Trump y en el momento actual, en donde a finales de la semana pasada el euro flojeó ligeramente tras haber alcanzado una cotización del 1,18 frente al dólar y el comienzo de esta semana había sido muy débil para el dólar, como bien refleja la posición neta compradora de contratos de futuro no comerciales sobre la cotización del euro dólar, que subió a 111,135. Se puede ver ahí en este gráfico 3 donde vemos esa cotización. Así que muy atentos a todo esto. Vamos a estar pendientes a estos datos y muchos más. Si les parece, también vamos a, en este caso, a echar un vistazo directamente y rápido a nuestra plataforma de trading, donde tenemos ahí un poco esa continuidad que hemos visto en las bajadas del dólar contra el franco suizo. Ahora parece que quiere recuperarse y mantenerse por encima de los 0,7950, está en zona de 0,7940 y 74. El oro que se mantiene ahí apoyado en ese valor de Fibonacci del 50%, en esa zona de los 3.300. Esperamos que no pierda ese nivel para que no pueda irse a niveles de 23,6, en este caso para la zona de 3.196. Tenemos ahí al S&P imparable, muy por encima de los 6.186, nivel del 100% en ese Fibonacci trazado. Estamos actualmente en los 6.300 con un buen empaque. Ahí vemos que el Bitcoin, tratando de acercarse de alguna manera y mantenerse en esos niveles altos, muy por encima de la zona de 61,8 en el Fibonacci, tratando de acercarse a la zona, en este caso, del 100%, que sería en los 112.580. Así que actualmente en 108.195, esperemos que no pierda estos niveles y podamos seguir viendo en este caso nuevos avances. También tratando de romper en este caso ese lateralismo del crude oil para ponerse por encima de los 67,57 y tratar de empujar de nuevo toda esa caída que había tenido. Y en el caso de la harina, vemos que ha vuelto a mantenerse en este caso de forma lateral y esperamos que no pierda en este caso los niveles de soporte y resistencia que tiene actualmente. Lo mismo como hemos dicho en el caso del café, que ya ha perdido esa zona de 23,6 en Fibonacci que tenemos dibujado en pantalla, así que muy atentos a lo que así es capaz de nuevo. En este caso está rondando esa zona de 23,6, si es capaz de superarlo o en este caso de profundizar en esas bajadas. Lo mismo que está tratando de mantenerse y de no llegar a niveles del 0% en este caso de Fibonacci. En el caso del café, muy atentos también a esos niveles. Y lo mismo euro-dólar, tratando de mantenerse por encima del 50% y por encima de 1,17 para no perder esos niveles y volver a tratar de tocar los nuevos niveles de, en este caso, a los que venía acumulando. Por otro lado, el dólar contra el canadiense casi en zona del 0% de Fibonacci. Muy atentos a esa continuidad y ahí tenemos EOS también y tenemos al Dow Jones, que en este caso está tratando de superar esa zona de 45.000 con fuerza para tratar de cubrir ese 100% de nuevo de recorrido en el Fibonacci que tuvo en el retroceso anterior para irse por encima de los 45.300. En este caso también tenemos ahí tratando de luchar con fuerza y mantenerse al IBEX por encima y tratando de acercarse a la zona de los 14.000. Nvidia retrocede un poco en este caso hasta la zona de 159, pero recuerden que todavía, tal como nos está mostrando, tiene ganas de tener un ímpetu de continuidad en lo que venía acumulando. Por otro lado, ahí tenemos al DAX alemán tratando de mantener esa compostura por encima de los 24.000, igual que el Eurostoxx
que se mantiene por encima de los 5.300. Y igual que tenemos en este caso, a valores como Intel, tratando de mantenerse por encima de 22, Boeing tratando de mantenerse por encima de los 215 y no perder ese nivel, una vez que había tapado ese hueco bajista que teníamos de junio y que ya lo ha tapado. Y en el caso de Citigroup, tratando de estirarse todavía más y continúa esa subida para tratar de acercarse a los niveles de 90. Tenemos ahí a Visa también que continúa estiramiento y Amazon junto con Disney y junto con Walmart. Así que a nivel de todas estas empresas, exceptuando el caso de Tesla, que de nuevo a nivel de... Vemos que está tratando de cerrar este hueco después de esta caída para volverse a poner por encima de los 320. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos a su disposición. Buen día, un saludo.